pero es el 12º mensaje de toda la serie y tiene por nombre El juicio de Dios es perfectamente justo, ¿ya? Justo. Quiero contarle una historia. Van a ver acá adelante una imagen de un doctor con una paciente. Este doctor, le cuento la historia, hasta aquí la voy a leer textual. Este doctor cristiano trató de testificarle a la paciente. Muy bien, ¿no? Un doctor que evangelizaba a sus pacientes. ¿Qué nosotros debemos hacer con nuestros compañeros de trabajo? Evangelizarlos. Y esta mujer, pese a que pertenecía a una iglesia, tenía noción del cristianismo, ella negaba un poco esta realidad de la salvación, ¿no? Y la realidad de un juicio venidero, ojo, ¿sí? No es algo tan extraño encontrar que a veces en el pueblo cristiano se niegue la realidad de un juicio venidero, ¿no? Miren lo que dice esta mujer, dice, es que doctor, Dios ama demasiado a la gente como para condenar a una mujer tan buena como yo. No podría creer que Dios haya hecho un lugar en el lago de fuego. ¿No es extraño escuchar a veces eso? Ojo. ¿Qué pasó en esta historia? Como Dios hace las cosas perfectas, esta dama se enfermó y casi parece una enfermedad de moda, ¿no? ¿Qué cree que le dio? Cáncer. Yo estoy sorprendido porque uno dice siempre ha existido el cáncer, sí, pero hoy día parece una epidemia. Esta dama le dio cáncer y por supuesto el doctor le dijo que era necesaria una operación. Movido por mucha sabiduría el Señor, el doctor le dice, no sé si debo operarla a la paciente. En realidad yo la estimo mucho a usted y la quiero mucho para operarla y causarle dolor. Doctor, le dice la mujer, si usted realmente me estimara, haría todo lo posible por salvarme. ¿Cómo puede permitir que esta enfermedad maligna permanezca en mi cuerpo? Fue fácil entonces para el médico explicarle que el cáncer es para el cuerpo lo que el pecado es para el mundo. Y ambos tienen que ser extirpados completamente. Así como el cirujano no puede amar la salud sin odiar la enfermedad y tratarla, tampoco Dios puede amar la justicia sin odiar el pecado y juzgarlo. Creo que fue una enseñanza tremenda para esta mujer, ¿no? Como Dios también tiene que hacer un juicio justamente porque Dios es justo. Entonces, vamos al pasaje. El juicio de Dios es justo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque pone de manifiesto la manera en que Dios va a castigar a los perseguidores y va a recompensar a los perseguidos. ¿Se acuerdan la semana pasada? Lo que estaba pasando con esta iglesia en Tesalónica. Estaban sufriendo la persecución, ¿cierto? Por llevar la fe cristiana. Entonces Dios se va a encargar de castigar a los perseguidores y de recompensar a los perseguidos, ¿sí? Yo estoy convencido que nosotros no hemos experimentado todavía la verdadera persecución, pero sí uno puede comenzar a prepararse, ¿sí? Porque hay eventos y cosas que han cambiado nuestra vida y nos damos cuenta que eso se va a iniciar, aunque siempre ha habido persecución, pero se va a iniciar en algo muy, muy fuerte. Entonces comienza este pasaje del 6 en adelante, dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Cómo es la segunda venida del Señor? Lo vamos a ver todos desde el cielo. ¿Y con quién va a venir? Con sus ángeles en llama de fuego. Que tengamos bien claras estas cosas, ¿no? El Señor Jesús nos aparece ahí por Europa, alguna parte, sí, porque dice que muchos van a ser engañados de esa manera. No. Ya no viene, dice la Biblia, en relación con el pecado. Ahora viene en relación con el rescate de su iglesia. Por tanto, va a ser un evento que todo el mundo lo va a ver. El Señor Jesús viene en los cielos acompañado de los ángeles. Entonces dice acá que Dios va a pagar con aflicción a los perdidos, pero va a recompensar con reposo a los suyos. ¿Se acuerdan de ese pasaje que les compartí en Mateo? Bienaventurados cuando por causa de mí los persigan, se burlen, digan toda clase de cosas a causa de mi nombre. Bienaventurados, dichosos, ¿no? Que suframos ese tipo de burlas. Entonces, ¿qué es importante? Que hay un justo juicio definitivamente, y los juicios de Dios, como dice su palabra también en los Proverbios, todos sus juicios son verdad, dice la palabra, ¿ya? ¿Hay alguien que piensa aquí que el juicio de Dios no es justo?
Porque también lo escuchaba en el mundo cristiano, ¿no? Como esta mujer, ¿no? Era cristiana entre comillas, decía, ¿le ha tocado escuchar eso a usted? No puedo creer que un Dios de tanto amor y misericordia permita que gente vaya al infierno. Yo le quiero preguntar, o más bien hacerle una pregunta a una persona que piensa así, y decirle la misma realidad, pero aquí en la tierra. Si viniera un delincuente y asesina a toda tu familia a balazos, ¿tú piensas que el juez que va a tomar el caso es tan bueno? ¿Y porque es tan bueno con ese hombre, entonces tendría que librarle de la pena de la cárcel? No, ¿cierto? ¿Tú qué dirías? Si fuera ese familiar, perdóneme, pero en buen chileno, ¿qué diríamos? Que se seque en la cárcel, ¿cierto? Y si Dios es bueno y justo, ¿por qué Dios debería borrar el juicio con el codo entonces? ¿Se dan cuenta cómo la mente caída es dicotómica? Si Dios es un Dios justo y bueno, quiere decir que el Señor realmente al asesino tiene que juzgarlo. ¿Y dónde se muestra el amor de Dios entonces? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La bondad de Dios no tiene que ver con que Dios se transforme en un corrupto que diga, este asesinó toda una familia, pero yo soy tan bueno que lo voy a perdonar. Eso no es bondad, eso es corrupción. Dios es tan bueno que cargó la pena en su Hijo para que nosotros nos arrepintiéramos y nos libráramos de la pena. ¿Se entiende? Así que ya cuando una persona le diga, yo no puedo creer que un Dios tan amoroso permite a gente vaya al infierno, déle ese ejemplo. Es perfectamente comparable. Si alguien asesinara a toda tu familia, entonces el juez súper bueno tiene que perdonar a ese asesino que asesinó a tu familia. No, pues. Y entonces, ¿por qué Dios tendría que liberar del juicio a aquellos que hicieron lo malo? ¿Se entiende? Por supuesto que Dios es mucho más bueno que ese juez, porque Dios demostró su amor en la obra de Cristo. Entonces, hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer ante esta escena? Nosotros como creyentes debemos vivir para lo eterno y no para lo presente. Recordaba hoy, he estado recordando estos días el versículo de Juan 17:13, lo conocen, ¿cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo a quien has. Cuando me viene ese versículo digo, Señor, estoy perdiendo el tiempo de la vida. ¿La vida de qué se trata? De conocer a Dios. La vida no se trata de otra cosa, y yo lo entiendo, al igual que nos vemos ensimismados en tantas cosas en el día a día, que el día comienza, se apaga y dice, Señor, y pasan los días, ¿cierto? Y pasan las semanas, y pasan los meses, y no hemos buscado a Dios. Y la Biblia es súper clara, no requiere un gran teólogo, ¿no?, para interpretar Juan 17:3. De esto se trata la vida eterna, de que conozcan a Dios. Entonces, hijos de Dios, nosotros tenemos que comprender que todas estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia tienen que ver con el juicio final. ¿Hay un juicio final? Sí, y ese juicio es perfectamente justo. Ojo que la Biblia dice que todo ser humano se va a presentar delante del Señor, nosotros también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros nos vamos a presentar siendo pecadores, pero teníamos al que nos salvó, bendito sea el nombre del Señor. Pero toda persona se va a presentar delante del Señor, y el que no tenía a Cristo, la ley de Dios es perfectamente justa. ¿Ya? Quiero invitarle con mucho cariño que nunca piense que Dios es injusto. Si usted ha leído la Biblia, ¿cierto? Si nosotros somos así bien técnicos, si nosotros le pidiéramos al Señor, Señor, aplica plenamente justicia, ¿dónde deberíamos estar todos nosotros ahora mismo? Exterminados en el infierno. Eso sería justicia, porque la paga del pecado, dice la ley, es... O sea, estamos atentando contra la santidad de Dios. Si nosotros decimos, Señor, sé plenamente justo, ya justicia, porque es todo este mundo injusto. ¿Quieres justicia? Nos correspondería estar en el infierno. Por tanto, dígale al Señor, Señor, danos de tu misericordia y tu gracia. Entonces, nunca piense que el Señor es injusto. El tan solo hecho que estemos aquí vivos es parte de la gracia de Dios. No lo merecemos. Que me pasó algo el fin de semana, viví algo triste. Eso es mejor que el infierno, por tanto es gracia. Nunca se olvide que la justicia plena es que nosotros ni siquiera vivamos. El hecho de que estemos vivos es motivo para decirle gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Ya? Y eso es conocer a Dios. El mismo Dios de amor, al mismo tiempo es justo. Y me sorprende que sea la única característica que le diga 3 veces. ¿Es 3 veces? Santo, no se olvide eso. El mismo Dios de amor es justo y santo. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que todos aquellos que rechazaron, ¿cierto? Vamos al Antiguo Testamento un poquito, que rechazaron los principios de Dios, que rechazaron a Dios, terminaron muy mal, ¿cierto? Vale lo mismo para rechazar a Cristo. ¿Se acuerda la orden de Faraón cuando quiso ahogar a todos los niños judíos? ¿Qué pasó con su pueblo, con el pueblo de Faraón? Su ejército murió ahogado exactamente en el Mar Rojo.
¿Se acuerda Amán cuando hizo todo el complot para matar a quién? Al tío de Esther, ¿cómo se llamaba? Mardoqueo, los que les gustaba ir a comer ahí. Mardoqueo. Creó una horca, hizo todo el cuento, ¿cierto? Tratando de engañar para que Mardoqueo fuera a la horca. ¿Y qué pasó después? Se dio vuelta en buen chileno la situación y terminó ahorcado él, ¿cierto? Los consejeros del rey Darío obligaron a Daniel, a su amigo, a ser arrestado y metido en el foso de los leones. ¿Quiénes terminaron despedazados por los leones? Ellos mismos, ¿cierto? Y así con muchas cosas. Entonces usted se da cuenta que, y esto quiero que usted se grabe bien porque estoy seguro, y para mí también, que Dios, al mismo tiempo que le pido que me dé entendimiento del Evangelio, en esa misma sintonía, que me dé entendimiento del tema del pecado, porque a veces no lo sopesamos. Escúchame esto, es plenamente justo que Dios juzgue el pecado y condene al pecador. Le voy a decir algo que no es popular en el mundo cristiano evangélico, pero que es bíblico. Cuidado cuando nosotros decimos, Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Porque no es técnicamente bíblico. Porque se va al infierno el pecado o el pecador. Cuidado. Por eso que a veces no leemos, hemos tanta cultura, es que hemos escuchado eso, pero eso no tiene asidero. Más bien el proverbio, ¿sabe lo que dice? Que Dios está airado todos los días con el pecador. ¿A quién Dios ama? Al pecador arrepentido. Eso es lo que nosotros hemos aprendido así como en la cultura, pero no tiene sustento bíblico. El Señor está airado con el pecador. Dice todos los días, Biblia. ¿Con quién el Señor y la raíz del amor? ¿Dónde está? En Cristo, en aquel que se arrepiente. ¿Cierto? Dios odia al pecado, pero ama a ese pecador. Y en el juicio usted piensa, ¿qué entonces va a hacer Dios con ese pecador? Si lo ama técnicamente, como muchos dicen. ¿Lo va a perdonar sin tener a Cristo? No, cuidado con lo que nosotros a veces decimos cuando no tenemos... La pregunta es, ¿con qué base bíblica estás diciendo eso? No es así, ¿no? Es el pecador arrepentido, ¿ya? Y el proverbio, si alguien lo busca, por favor, porque no estoy contando cuentos. Dios está irado todos los días con el pecador, ¿ya? No con nosotros, gracias a Dios, porque tenemos a Cristo, ¿ya? Sino en el que hace lo malo. Entonces, le dije que no era popular lo que iba a decir, pero es Biblia. Es Biblia. Es plenamente justo que Dios, por lo que dice acá, ojo, Dios juzgue al pecado y condene al pecador. Ya que Dios es santo, no puede pasar, si alguien lo puede, por favor, pero con micrófono, porque necesitamos que la gente que está conectada también, si no las vamos a dejar ahí. Porfa, el micrófono. Así, lo más rapidito que puedan. Por favor. Escuchen bien lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con las declaraciones. Hay que aprenderlo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ya? Está claro, ¿no? Dios es juez. Mire, se me olvidó esa parte, si no estaba aquí en el tema. Se me olvidó esa parte. Dios es juez justo, gracias. Es el Espíritu Santo, no lo tenía preparado. Es lo mismo que estamos hablando. Dios es juez justo y Él está airado todos los días con el impío. Él está airado todos los días, ¿ya? ¿Con qué? ¿Y tiene sentido bíblico? Claro, porque un ser humano, ¿cuándo se reconcilia con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo se reconcilia un pecador con Dios? Recién cuando recibe a Cristo. ¿Y por qué le decimos a la gente, no, si Dios está súper bien contigo, Dios te ama y está en buena contigo, pero no está de acuerdo con tu pecado? Eso no es bíblico. No es bíblico. Dios está irado con el pecador. ¿Y cómo salgo de esa ira? En Cristo. Ahí sí. Eso predicaba Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores del pasado. Le decía a la gente, ¿saben ustedes en qué están? Le decía a la gente en la iglesia, ustedes son pecadores que están en manos de un Dios airado. Y la gente decía, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Venir a Cristo. Así le decía a la gente, por si había alguno que no se había convertido, ¿no? Ustedes están en manos de un Dios airado. Sí, estaba predicando Biblia. El Dios de amor es el que te da la oportunidad de arrepentirte en Cristo y no te va a pasar el juicio. Pero cuidado cuando nosotros decimos cosas que se salen de la Escritura. Dios es un juez justo y está Dios airado todos los días contra el impío. La única forma que el ser humano se reconcilie con Dios es que vaya a Cristo. Recién Dios nos mira, dice la Biblia, en paz. ¿Se dan cuenta cómo a veces confundimos el amor con la justicia y con la santidad?
Es importante que conozcamos a Dios, amada iglesia, ¿ya? Es plenamente justo que Dios juzgue el pecado, lo repito, y condene al pecador, porque es un Dios santo y un Dios santo no puede pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagar. Si no es Cristo, la pena viene sobre el pecador. ¿Es justo? Es justo. Y alguien que diga, Señor, es que hay algo injusto en la vida. ¿Usted ha visto esa imagen donde Cristo está recibiendo, a causa de nosotros, toda la ira de Dios, prácticamente deshecho? ¿Es justo eso? No fue justo. Pues. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos a veces, es que estoy injusto? Nunca le diga al Señor, Señor, aplica plena justicia. Aplica tu gracia y tu misericordia. Y cuando usted piense que algo es injusto, dígale, Señor, gracias porque eso aparentemente injusto que tú permitiste es para formar a Cristo en mi vida, ¿no? Qué importante es en mi vida. Vamos al siguiente versículo, del 8 al 10 dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Lo está asegurando que el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dios va a dar castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas distintas, ¿no? Alguien que no conoció a Dios. Y alguien puede decir, es que nadie le predicó. Bueno, entonces nosotros somos responsables. ¿Cómo huirán si nadie les predica? Está sacado Romano. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Piensa en la persona que usted por largo tiempo ha tenido en su trabajo, en su familia, no la ha compartido, muere mañana. Va a recibir castigo por no haber conocido a Dios, ¿cierto? Pero esa persona no conoció a Dios porque yo no le prediqué el evangelio. Qué fuerte, ¿no? ¿Y que Dios no podía hablarle de otra manera? Sí, pero recuerden que Dios decidió hacerlo por medio de nosotros. Qué importante entonces que uno diga, se podría morir mañana. En los funerales eso es lo bueno de estar, decir, Señor, la vida es cortita, cortísima, y nos podríamos ir mañana. ¿Tengo a Cristo? Bueno, generoso. Voy a compartir el evangelio con todo ser humano que pueda. Porque el día de mañana, si no se fue, ¿cierto? No le compartí y se fue y se murió, no conoció a Dios, va a recibir castigo, ¿no? Además que uno tiene que entender la teología bíblica. ¿Será que Dios se despreocupó de una persona para que no conociera a Dios? No, ¿cierto? ¿Dónde se muestra la misericordia de Dios? Que está claro que el Señor en su inmenso amor va a permitir siempre que de alguna u otra manera todas las personas conozcan el evangelio. Es como la típica pregunta, ¿no? Que a veces escuchamos, ¿y cómo se van a salvar los niñitos de tal allá si allá la cultura es de musulmanes? Bueno, pero es que eso es pensar que entonces Dios es un Dios como amarrado de brazos. Es Dios, ¿me entiendes? Él se va a preocupar de que el evangelio llegue a todo lugar, pero ¿a quién quiere usar? A nosotros. Esto es una motivación también para que hablemos. Siempre le cuento la historia de ese conserje y todavía la tengo ahí, para decir nunca más, ¿no? Nunca más. Si me toca hablar, hablo. Es muy doloroso después pensar que no le hablé a una persona y va a ser castigada. Por supuesto, cada persona es responsable de sus pecados, pero nosotros somos responsables de no haber dado las buenas noticias a una persona. Es plenamente justo que Dios lo haga. Dando castigo a los que no conocen a Dios, pero dice otro grupo, los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, gente que pasó mucho tiempo por iglesias. Conoció la Escritura, se le enseñó la Biblia, ¿y qué hizo? No obedeció a su Señor. ¿Ya? No es que la salvación, no es que la obediencia gane la salvación, no. La obediencia es una evidencia de que realmente soy salvo, por supuesto. El que es salvo va a luchar con el pecado, va a ceder y va a obedecer a su Señor, ¿cierto? Nos cuesta. Pero aquel que dijo, no me interesa eso, del arrepentimiento y nada. Bueno, acá dice, los que no obedecieron el evangelio del Señor. Qué triste porque dice, estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes, ¿no? Por ustedes. Entonces, hijos de Dios, lo que dice acá la siguiente, esto es importante para todos nosotros que nos aseguremos. Si alguien aún piensa que tiene al Señor, bueno, asegúrese, el evangelio debe ser aceptado
No es injusto, es plenamente justo. Todo. Creído solo por Cristo y obedecido. No hay otra, ¿cierto? O sea, si yo soy una persona que digo que creo en Cristo, pero toda mi vida habla de una desobediencia al Señor en todos los ámbitos, es justo que yo me replantee si realmente estoy en la fe. Y eso para todos nosotros. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo se los dice a los corintios? A todos, examínense todos ustedes. ¿Saben por qué? Examínense para saber si están realmente en la fe. Porque esto tiene que calzar, ¿cierto? Por supuesto que hay cosas que desobedecemos, que vamos trabajando, pero se refiere a una desobediencia liberal, total. No decir muchas cosas. No, estoy luchando por obedecer, ¿cierto? Hay un testimonio en mi vida donde he ido cambiando, he ido santificándome. Bien. El Evangelio debe ser aceptado, creído y obedecido. Su mandato divino es que haya una rendición absoluta a Dios a través de Jesucristo. Tiene que ver con lo mismo de arriba. Porque si yo realmente me rindo a Cristo, quiere decir que Él es, en mi evidencia, mi Señor. Tú eres mi Señor. ¿Y quién manda en la vida de uno? ¿Quién toma las decisiones todos los días? ¿Leo la Biblia, no leo la Biblia? ¿Oro, no oro? ¿Voy a la iglesia, no voy a la iglesia? ¿Aporto, no aporto? ¿Quién manda? Ahí se ve quién es el Señor de la vida de uno. ¿Quién manda? Luchamos, ¿cierto? Como queremos tomar la decisión nosotros. No quiero. Bueno, pero ¿qué entonces? Qué importante lo que dice. ¿Cuál es el mandato divino? Es que haya una rendición absoluta a Dios a través. Recuerden que lo recibimos como Salvador. ¿Y cómo? Él nos salva, pero para que nos salve tiene que ser nuestro Señor. Qué importante es que todos nosotros, porque somos iguales, ¿cierto? Luchemos y sepamos que el corazón que está dentro ahí es un estafador profesional y va contra Dios y hay que someterlo, ¿no? No corazón de amoroso, no corazón. No, el Señor dice esto es lo que voy a hacer, ¿cierto? Es fácil no compadecerse. Es fácil decir, no, que tal cosa, es fácil esto otro. Pero hay que preguntarle al Señor cada mañana o en cada decisión importante del día, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Qué importante que estemos sometidos. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque tiene que ver con la salvación. Pero porque además toda la guerra espiritual, todo el tema de guerra espiritual que usted imagina en la Biblia, se soluciona con la rendición a Cristo. Santiago 4:7, ¿qué dice? Biblia. Someteos a Dios, eso es estar sometido a Dios. ¿Y resistir al diablo? Y muchos cristianos se preguntan, ¿y por qué me da mal? ¿Y por qué está esto? Y va, si yo tengo a Dios. Bueno, estás errando en lo más importante. No estás sometida o sometido al señorío de Cristo. Es lógico, el diablo te está haciendo trizas. Pero si yo estoy sometido al Señor, no debiera ni preocuparme tanto, sí estar atento, ¿cierto? Dice las artimañas del diablo, pero ni preocuparme tanto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la mejor guerra espiritual que estar sometido a Dios. Y la Biblia me promete, me asegura que estando sometido a Dios, el diablo, ¿se dan cuenta? Biblia. Pero si está orando tanto y todo, sí, pero ahí tienes varias cositas que tú no has obedecido al Señor. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Te zarandea. Pero si he orado, he hecho guerra espiritual, no te va a servir en la medida que tú no te sometas a Dios. ¿Se entiende? Generalmente la gente que anda más preocupada del diablo y de lo malo, justamente tiene que ver con eso, tiene más problemas en someterse al señorío de Cristo. La gente que está más sometida al señorío de Cristo no está tan preocupada del diablo. ¿Está preocupado de qué? De poner el ojo en su Señor y saber que el Señor es su fortaleza, su confianza, ¿no? Dice la Biblia, ha puesto los ojos en Jesús, no en el diablo, ¿no? Entonces, qué importante, el Evangelio debe ser aceptado, creído y obedecido. Su mandato divino es que hay una rendición absoluta a Dios a través de Jesucristo. Yo, para compartir el Evangelio a una persona, tengo que nombrarle el pecado. No le puedo hacer una invitación que reciban a Cristo sin que entiendan esta realidad. ¿Se entiende? Tiene que la persona entender que el Señor les salva y les paga los pecados a través de Cristo. Eso requiere arrepentimiento y fe. Eso enseña la Biblia, ¿no? Qué importante que nosotros también tengamos eso claro. No vamos a profundizar tanto por tiempo, pero yo quiero que piensen lo tremendo que es un castigo eterno. ¿Se acuerdan la parábola de Lucas 16 que trata de ilustrar lo terrible que dice que estaba ahí el hombre rico y Lázaro, ¿cierto? Lucas 16 y dice que uno se fue al cielo, le llama el seno de Abraham, y el otro se fue a la condenación. Y dice que era tanto que miraba y decía, ahora se había muerto, ahora quiero pasar para allá. No se puede. ¿Por qué? Porque había un abismo entre un lugar y otro.
doctrina clara, no se puede pasar después de la muerte. La salvación es en vida. Pero lo terrible, dice, tráiganme algo porque aquí la cosa quema, seca, o sea, es un tormento. Y cuando se convence, ¿qué les dice? Por favor, háblenle a mi familia que esto era verdad. ¿Cómo hay cristianos que dicen que no hay infierno? ¿Cómo hay cristianos que no creen en el juicio? Dios mío. ¿Jesucristo sabe de qué hablo más en los evangelios? Del infierno que del cielo, si hacemos un paralelo. ¿Por qué? Porque habló del cielo, por supuesto, por la grandeza de la gloria, pero como un buen Dios de amor, advirtió mucho más acerca de la condenación. Háblenle a mi familia que esto era verdad, mándenle a los profetas, esto era verdad y ya no se puede cambiar, me condené eternamente. No se puede cambiar. Entonces, ¿se imaginan lo que es estar excluidos para siempre de la presencia del Señor? Debe ser terrible. No logramos dimensionarlo, así como no dimensionamos la cruz, yo tampoco, no dimensionamos a lo mejor el cielo. ¿Qué disfrutar aquí si vamos a disfrutar toda la eternidad? ¿Qué está preocupado que le vaya tan bien aquí si le va a ir bien toda la eternidad? ¿No? La felicidad no es aquí, allá arriba. Qué terrible debe ser estar en un tormento cuando el alma de ese ser humano está siendo atormentada día y noche sin poder salir de ahí por toda la eternidad. ¿Es Dios malo por eso? Es plenamente justo, porque eso nos correspondía a nosotros, hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a salir gritando y decir, Dios me salvó de ahí? Es como que salgamos aquí, salgamos gritando y la vida esto se transformó en algo temporal donde el Señor me solucionó el mayor problema de la vida, me sacó del infierno y yo ando amargado, ando triste, ando desanimado. Yo debería estar saltando de alegría y ser agradecido por lo que Dios hizo, porque me sacó del problema y pude haber muerto cuando no había conocido a Dios y no había escuchado el Evangelio y me correspondía infierno y Dios me libró de esa muerte. Y años después le conocí. ¿Cómo no ser loco por el Señor? Locos para el mundo, dice la Biblia, cuerdos para Dios. ¿Que eres fanático? Gloria a Dios, porque soy fanático por Dios y no por un equipo de fútbol ni por un cantante, porque eso es de loco. Fanático por un ser humano. Soy fanático por aquel que es digno de gloria, digno de que todos los pueblos le alaben, se levanten, griten, lloren, levanten la mano. Eso es normal. Lo normal es que estemos gritando por cosas humanas, ¿cierto? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo va a venir ese juicio? Cuando el Señor venga de vuelta a la tierra, ¿cierto? En los cielos, ¿con quién viene acompañado? Con los ángeles, en llamas de fuego, ¿ya? No vamos a entrar, por supuesto, en la discusión escatológica, ¿cierto? Si esto viene antes de la tribulación, después de la tribulación, si viene entonces con la iglesia, sin la iglesia, no tiene mayor importancia porque la escatología es una doctrina terciaria, ¿ya? Incluso dentro de nosotros podríamos tener distintas posturas y eso es sumamente sano, ¿ya? Qué importante eso, ¿ya? Sumamente sano. Hay teólogos que son de dos posturas y son amigos y hermanos preciosos. Eso no nos divide para nada, porque son doctrinas terciarias. Lo que tenemos que estar de acuerdo son en las primarias. La salvación es por Cristo. Solo por Cristo. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. La fuente de autoridad es solo la Escritura. No la Escritura y algo más. Y todo es para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué le depara el futuro para el perdido? Qué triste, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a evangelizar. Primero, a convertirnos, si es que no lo estamos. Y segundo, evangelizar. Les espera un juicio y un castigo eterno, mientras los salvos, injustamente, por Cristo, gozarán de reposo y de las glorias del cielo. Los perdidos estarán separados de Dios, mientras que los salvos verán su rostro. Algo que quiero aclarar antes de que terminemos en los últimos 2 versículos, es que algunas sectas, no tengo para qué decir sectas falsas, basta con sectas, ¿no? Toda secta es falsa. Enseñan que el estado de eterna perdición, ¿cierto? O la condenación eterna es una aniquilación donde la persona no existirá más. Eso no es bíblico. La Biblia en todas sus partes, en todas sus cartas, o en todas las que habla de esto, habla que la condenación es algo completamente consciente, donde la persona está viva y condenada por la eternidad. También hay algo que anda rondando, ya si no es tan terrible el infierno porque la persona es aniquilada, entonces no se da cuenta y no existe más. No, Señor. ¿La persona está consciente y viva en la presencia del Señor o está viva y consciente en el infierno? ¿Ya? Qué importante, muchas sectas reparten eso, ¿no? Un estado de aniquilación, ¿ya?
Es como el purgatorio, que no tiene ningún argumento bíblico, ¿sí? Tenemos que nosotros ser cada día más bíblicos, sobre todo estudiando Tesalónica, ¿no? Entonces, es importante el tema del juicio. ¿Qué tiene que decirle usted a un ateo? Con mucho amor, por supuesto, pero la verdad. El ateo no va a creer. No me voy a compartir porque soy ateo. Con mucho amor. La única forma que tengo de evangelizar a un ateo es decirle, perfecto, ¿está bien? Pero no te olvides que un día vas a tener que enfrentar a Dios en el juicio. Porque el ateo sabe que va a morir. ¿No quiere escuchar esto? Perfecto, vas a tener que enfrentar a Dios. ¿Qué es lo que hacen estos americanos de los pasos del maestro, cierto? Lo creas o no, le dicen a la gente, lo crean o no, no es lo que importa. Si tú no lo crees, no significa que no va a suceder. Lo creas o no, tú vas a enfrentar a Dios en el día del juicio, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, ¿no? Para dar cuentas por todo lo que hicimos en la tierra. Gloria a Dios que vamos a ser presentados mientras vamos a escuchar gente que gime, que grita, que se desgarra mirando a Dios por el juicio, pero gimiendo, diciendo esto era verdad, llorando, sabiendo que su condenación está jugada, y nosotros, los perlas, perdóname el término, vamos a estar impresionados por decir, nos salvamos por Cristo. Nada más. Nada más. Pero vamos a ver, ese juicio va a ser tremendo, ¿no? Vamos a los últimos dos y terminamos. Dice, con este fin, qué importante, porque ahora después de decirles toda esta verdad, que puede sonar, ¿cierto?, difícil, pero es verdad, ¿no? El apóstol Pablo anima a la iglesia de Tesalónica con alabanza, promesa, y tal como la semana pasada, les vuelve a dar una palabra de ánimo. Les dice, con este fin, piensen lo que les viene hablando, del juicio, la condenación, de todas las cosas, que todo es justo. Con ese fin, también nosotros oramos siempre por ustedes. ¿Con qué fin debiéramos orar los unos por los otros? Estoy solo en el salón. No. ¿Ah? Claro, por decirle, hermano, hermana, por favor, conviértete, pero por favor. Es como si lo vas a agradecer allá, a lo mejor no te das cuenta aquí, deja ese pecado, vuélvete al Señor. Debiéramos orar por eso. Con este fin, orar, que hasta el pastor se convierta, ya oren por mí, no, gracias, yo lo agradezco. Mire que el corazón es engañoso, ¿sí? Oren por mí también, que se convierta y sea bien del Señor, gracias. Pero esa es la noción de todos nosotros. Señor, que se convierta, que se salve. ¿Se imagina vernos aquí hoy día y saber que uno de nosotros va a estar en la condenación? Es que yo me voy a llorar a la casa. Porque ahí se da cuenta que Dios pone amor entre nosotros. No quisiera que alguno de nosotros viviera la condenación eterna. No quisiera que nuestros papás, sus papás, mis papás, vivieran la condenación. Me muero. ¿Qué tenemos que hacer? Orar entre nosotros para que nos convirtamos de todo corazón, que nos volvamos obedientes al Evangelio. Pero también evangelizar a aquellos que nunca han oído del Señor. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Miren qué lindo. Para que nuestro Dios, muy similar a la semana pasada, los considere dignos de su llamamiento. Dios no se equivocó en llamarnos. Y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Tenemos una misión en esta vida. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué hermoso es como después de explicarle esto los de Tesalonicenses eran nuevos. ¿Sabes cómo quedaron después de escuchar esto? Así que el juicio y la condenación eran nuevitos. Pero ¿qué le está diciendo Pablo? La verdad. Para los que no conocen a Cristo y para ustedes, por si alguno de ustedes no se ha convertido, ¿sí? Es dura la cosa. Pero siendo dura, ojo con eso, es plenamente justo. O sea, quiero ser muy bíblico. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. ¿Quieres justicia? De Dios, no nuestra, no humana. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie, ojo. Si alguien puede pensar eso. A nadie, no tenía la obligación. Si Él no hubiese tenido amor y hubiese sido solamente santo y justo, ¿saben qué? Termino con todos ustedes. Les corresponde infierno y hago una creación nueva. Pero nos salvó. Mandó a Cristo. Y nosotros a veces pensamos mal de Dios. Él no tenía la obligación de hacer eso. Que en nuestro corazón no nazca ni una pizca de pensar que Dios no es justo porque permite que alguien vaya al infierno. Juan 3 es claro en decir quiénes van al infierno. Los que se autocondenan por no creer el Evangelio. Hay una responsabilidad humana.
Y hay una invitación tan hermosa en la Biblia que dice Cristo: todo el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Yo me agarro a eso siempre. Me está prometiendo que si yo voy a Él realmente en arrepentimiento, en fe, ¿cierto? En rendición, Él no me puede echar fuera, lo está prometiendo. Yo me agarro de eso para mi vida. El que viene realmente a mí, yo no lo echo fuera. Me rindo, Señor. Es mi forma de, entre comillas, como diciendo humanamente, de asegurarme de que soy salvo. Voy a Él todos los días. Yo no, Señor, yo no. Entonces era habitual para Pablo y sus colegas orar. ¿Se acuerdan los colegas de Pablo? Timoteo y Silvano, ¿cierto? Eso es lo que escribe en la carta. Pablo, Timoteo, el discípulo, y Silvano. ¿Quién era Silvano? Silas, el mismo que estuvo encarcelado con él en Hechos capítulo 16, con cepos, injustamente por predicar el evangelio que estaba haciendo el gran Pablo. Oye, Silvano, o Silas, no sé cómo le llaman, cantémosle al Señor. ¡Wow! ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¡Ay, Señor, qué injusto esto! Yo estaba haciendo tu voluntad, estaba en tus cosas, y tú permitiste que me encarcelaran injustamente y me pusieran cepos y me maltrataran. ¿Se dan cuenta? Un pecador igual que nosotros, ojo. ¿Qué estaba haciendo? Oye, Silvano, ¿cantemos? Claro, cantémosle al Señor si Él sabe lo que está haciendo. Y empezaron a cantar, ¿cierto? Te alabaré, te alabaré. Y empiezan a cantar y se empiezan a caer las cadenas y se rompen la cárcel. ¡Wow! Un hombre que tiene la teología correcta en su corazón. Dios sabe lo que hace. Si Él lo permite, es plenamente justo. ¡Wow! Entonces, hijos de Dios, la segunda petición y final que hace es que el Señor trajera su total cumplimiento en todo propósito de bondad en ellos. Sé que es importante, sé que Pablo como que está orando por Tesalónica, como que Él estuviera orando por nosotros, en diciendo que se cumple el propósito por el que fuimos llamados, no nos quedemos así en la vida. Seríamos muy egoístas, ¿cierto? Me salvé y wow, me voy a preocupar entonces de mis cosas. No, que se cumpla el propósito, que tú seas un canal de bendición para mucha gente. Que tú seas, a lo mejor Dios está levantando aquí un maestro para mucha gente, una evangelista para mucha gente, una persona que usa sus dones en su trabajo. ¿Para qué? Para sembrar como una hormiguita de Cristo en miles de vidas. Que se cumpla el propósito de bondad por el que Dios nos llamó. Que no perdamos la vida. El día de mañana podríamos morir y decir: Señor, nunca me dediqué a evangelizar y nunca discipulé, nunca tuve un discípulo. Señor, ¿qué hice en esta vida? Dios mío, la embarré. Hay tiempo. Hay tiempo. Estábamos en el funeral del papá de Gonzalo ayer. Sus compañeros de trabajo dieron testimonio muy bonito. Qué lindo cuando a veces uno que conoce al caballero, pero no conoce las cosas. Súper buen profesor, paternal, tierno. Lindo. Pero yo me miraba con Juanito Barahona, ustedes los conocen, ¿no? A Juanito Barahona es el pastor que dirige una iglesia nuestra en Maipú. Y los dos nos quedamos mirando y dijimos: qué lindo, ¿no? Qué lindo. Que la vida es corta, Juanito. Es corta, Alejandro. Entonces lo miro y le digo: Juanito, dediquémonos a servir al Señor. ¿Qué otra cosa vamos a hacer en esta vida? No lo hacemos, ¿cierto? Nos resistimos. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses. Juanito, dediquémonos a esto. Si no hay otra cosa más importante en la vida, que nos fuimos puestos por otro propósito. En medio de nuestro trabajo, de nuestra familia, por supuesto. Sirvamos al Señor. Hijos de Dios, para que oremos. El propósito final es que el nombre de Jesús sea glorificado. Si algo hermoso nos dejó la Reforma, es que se definió que era solo Cristo. Sí, solo Cristo el que nos salva, ¿cierto? Solo por gracia, sí, lo dice Efesios. Por medio de la fe, lo dice Efesios. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Bendita Biblia, solo Escritura. Ahí se diferencia un cristiano de aquel que no lo es. El cristiano verdadero, solo la Biblia como fuente de autoridad. No es la Biblia más la doctrina de esta iglesia. No, Señor. Solo la Biblia. Y el último punto de esas 5 solas de la Reforma: solo para la gloria de Dios, reafirmado acá en el último versículo 12. Todo lo que se haga, que sea para la gloria de Jesucristo, para que el Señor sea glorificado. Hijos de Dios, hoy es el día de misericordia. Hoy es el día donde nosotros podemos decirle: Señor, quiero, o no, más bien decirle, cambiar. Hoy día meditaba en decir:
Señor, es importante reconocer, pero no me sirve nada reconocer si yo no cambio. No me sirve de nada, es un remordimiento. Reconozco tal cosa, pero no cambio. Hoy es el día de misericordia. Cuando el Evangelio está en marcha, me tiene que enseñar a que hoy es el día para cambiar. Hoy es el día de misericordia. Hay gracias, Señor. Hoy me arrepiento. Arrepentimiento implica cambio. No existe el arrepentimiento sin cambio. Hoy es el día para que la gente se salve. Recuerda hacer esta invitación. Todos están invitados. Todos. Dios es justo, ¿cierto? Claro. Todos están invitados a venir a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Todos nosotros estamos invitados, si tenemos a Cristo, a decir: Señor, hoy día le empiezo a hacer guerra a este pecado que estoy destruyendo tu corazón. Señor, hoy es el día donde yo, y no que suene como un cliché, ¿cierto? Porque nosotros también, como toda la iglesia, hacemos tanto. Hoy es el día que hacemos este compromiso con el Señor y después no lo cumplimos nunca, ¿no? ¿Cierto? Hasta lo escribimos, no, que sea de verdad. Decir: Señor, ¿sabes que hoy es el día donde le hago frente a esta desobediencia? Arrepentimiento sin cambio no es arrepentimiento. Hoy es el día donde yo, Señor, me pongo las pilas con esto, donde yo restauro esto, donde yo ordeno mi vida en esto, donde yo, Señor, tomo este compromiso de santidad contigo. Hoy es el día en que empiezo a hacerle lucha porque el Señor es misericordioso, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo. Yo es el Dios que conozco, por lo menos, ¿no? Pecados tengo para exhibir miles y se lo he contado todo. Y Dios ha tenido tiempo conmigo, pero yo he tenido que tomar la decisión de decir: le hago frente para que tú, Espíritu Santo, me ayudes a obedecer y cambiar en lo que yo sé que te estoy fallando hace tiempo. Y recuerden que Dios no puede ser burlado. Hay un autor que dice que tenemos que tener cuidado cuando nosotros tenemos un concepto de la gracia barata. Qué lindo el término que hace. ¿Qué es la gracia barata? Que como es por gracia, Cristo nos salva. Voy a ser siempre así como medio desobediente, ¿cierto? Medio poco comprometido, un día sí, un día no. Quizás voy a la iglesia, no contribuyo a la obra de la iglesia, en algunas cosas sí, otras no. Gracia barata, o sea, yo no valoro esa gracia, por tanto lo más seguro es que el que mira la vida como una gracia barata no es creyente genuino. Pero aquel otro que mira la gracia como un tesoro, a raíz de que es gratis, Señor, yo me arrojo, yo me comprometo, yo me la juego, me pongo la camiseta de Cristo, soy el primero en aportar a la iglesia, soy el primero en la causa de Cristo, estoy ahí los tiempos de oración y evangelización, Señor, a causa de la que tú hiciste. Eso es valorar la gracia. Entonces el autor dice: cuidado con tener una imagen de la gracia barata. Es ponerle precio de huevo a la obra de Cristo. El que es del Señor va a apreciar tanto esa gratuidad que decir: Señor, ¿cómo te lo devuelvo? Conociéndome, sirviéndome, santificándote nada más, haciendo mi voluntad. No nos olvidemos nunca, para que oremos, que cuando Cristo regrese, ese día de misericordia va a llegar a su fin. Se acabó. Cuando el Señor regrese, no va a haber tiempo de arrepentirse. Es hoy el día de misericordia y de salvación. El impenitente justamente va a enfrentar a Cristo como ¿quién? Como su juez justo. Juan capítulo 5 no está acá, pero dice que el Dios le dio la facultad del juicio ¿a quién? Al Hijo, el que va a estar sentado en el trono siendo juez. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, que por supuesto van a estar ahí un Dios trino, está bien, pero quiero ser técnico. Es el Hijo. Dios le confirió en Juan 5, dice, la autoridad al Hijo de hacer el juicio. El impenitente va a enfrentar a Jesús como un juez justo, plena justicia. Pero nosotros lo vamos a enfrentar, ¿cómo? Como un Dios de misericordia que en ese juicio nos va a perdonar por haber tenido a Cristo. ¡Wow! Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gracias a Dios que para nosotros no va a ser ese juez que nos va a impartir justicia, va a ser ese juez que nos va a decir: por Cristo entra al reposo. Bendito Señor. Injusto, injusto. Eso es valorar la gracia del Señor. Vamos a orar en esta noche, Padre. Queremos darte gracias por esta enseñanza. Tu palabra está llena de ilustraciones, doctrinas acerca del juicio final, por supuesto. No es posible que un cristiano no crea en el juicio, no crea en el infierno. No solo este pasaje está lleno. No solo en las cartas paulinas, no solo en las universales, no solo en los evangelios, no solo en Apocalipsis, Señor.
Toda tu palabra apunta a un Salvador y enseña un juicio final. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas para advertirnos, porque eres un Padre tierno. Cuando un padre realmente ama a sus hijos, les advierte todas las cosas para que ellos no sufran daño. Tú eres el Dios que nos llenas de advertencia porque nos amas, Señor. Y esta palabra nos lleva a decirte, Señor, gracias por esa obra en la cruz. Señor, te pido perdón hoy día si he pensado que algo tuyo es injusto. Si algo que has permitido es injusto, ¿quién soy yo para dictaminar lo que es justo y no es justo? Si fuera por plena justicia no debiera estar ni siquiera vivo, Señor. Por tu gracia estamos aquí. Por tu gracia respiramos. Por tu gracia vivimos. Y por tu gracia vamos a pasar injustamente toda una eternidad en el cielo. Por tu pura gracia. Solo por tu obra en la cruz. Pero qué terrible, Señor, es para aquel que te rechaza, que no te conoce. Perdónanos si hemos sido egoístas, Señor, y a veces hemos tenido la persona al lado, sabiendo que esa persona está en un estado de condenación. No hay otro estado intermedio. O estoy en las tinieblas o estoy en la luz. Era enemigo de Dios, ahora soy su hijo. Nunca fui algo bueno para Dios. Si somos más profundos, dice la Biblia que antes de Cristo éramos hijos del diablo y pasamos a ser hijos de Dios. Esa es la verdad bíblica y la tenemos que aceptar. Tú nos salvaste de ahí, pero cuando yo le comparto a un pecador, sé que estoy tratando con esa persona que no te conoce, que está en las tinieblas, gobernado por Satanás, blasfemando tu nombre en todas las cosas. No hay ser humano bueno. ¿Y dónde está mi misericordia entonces de compartirle a esa persona que está condenada en ese momento? Para que salga de ese fuego eterno, para que salga, Señor, de esa tiniebla, para que salga de ese reino y sea trasladado al reino del amado Hijo. Señor, que esta palabra nos lleve a convertirnos de todo corazón, a volvernos de todo corazón del pecado que nos asedia, que nos carga, que te estamos hiriendo, blasfemando tu nombre. Que tomemos una decisión madura en decir, Señor, voy a trabajar en esto y en esto otro, para ir dejando el pecado. Todos nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios y grande ha sido su misericordia. Y gracias porque tú eres sumamente misericordioso para corregir el pecado de tu iglesia, corregir el pecado de tu pueblo. Eres súper paciente, Señor, súper misericordioso. Que nos convirtamos de todo corazón a la santidad porque queramos amarla, porque es parecernos a ti, porque tú eres santo. Sed santos como yo soy santo, dice tu palabra. Y que esto nos enseñe que hay una realidad real, Señor. El infierno es real, el juicio es real. Creyentes o no creyentes un día enfrentarán a Dios en el juicio. ¿Estamos preparados para eso? Bendito Jesús, no teníamos cómo salir de esto. Y tú nos diste la salida y la solución. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no querer servirte? ¿Cómo no decirte, Señor, tú lo diste todo por mí? Yo voy a ser un hombre o una mujer loco, loca, apasionado, apasionada por ti, porque tú demostraste pasión en esa cruz por mí. Yo cómo te devuelvo tanta gracia, tanto favor, tanta bendición. Todo lo que tengo no lo merezco. Todo lo que soy no lo merezco. ¿Cómo no querer servirte de vuelta? ¿Cómo no querer dar lo mejor para ti? Perdona mi corazón frío, Señor, indiferente contigo. Estos hombres que estamos citando en la Escritura eran hombres igual que nosotros, pecadores, pero hombres con una pasión en el corazón. Habían hombres y mujeres en la Biblia apasionados por su Señor. Por eso Pablo dice en algún momento, porque tengo bien claro en quién he creído. Por si alguien me tildara de loco, de fanático, de lunático. Mira, yo tengo claro en quién he creído y lo que mi Señor hizo por mí. ¿Cómo no amarte de vuelta, Señor? Perdóname, Señor, porque estoy continuamente preocupado de mí, de llenar mi estómago, mis placeres, de llenar mis aljabas, Señor, a lo mejor pensando siempre en las cosas materiales. Y no tengo tiempo para ti. Perdóname, Señor, de verdad me arrepiento, me duele ser tan egoísta, tan indiferente, tan materialista, Señor. Tú nos creaste para vivir para ti.
¿Por qué estamos tan anclados a este mundo? No entiendo, Señor. ¿Por qué somos tan apegados a esto como pensando que la seguridad de este mundo nos la dan tener una casa, un auto, un trabajo, una buena situación económica? Si tu palabra dice que todo va a ser destruido un día, ¿por qué metemos las anclas del corazón ahí, Señor? Si eso no sirve de nada, no va a quedar nada, Señor. La seguridad eres tú. Todo lo que sembremos en el cielo, nadie lo va a poder destruir. Levanta un pueblo así, Señor. Yo te oro como oró Pablo por los tesalonicenses. Yo te oro por este ministerio, por esta iglesia. Levanta un pueblo temeroso de ti. Levanta hombres y mujeres apasionados por ti, que nos superen en todo, Señor. Evangelistas, pastores, maestros, Señor, gente que corra por ti, gente que vaya a orar por ti, gente que tenga misericordia, gente que se la juegue por ti, gente que sea la primera a estar en tus cosas. Gente que nos lleve la delantera, Señor, en el buen sentido. Gente que corra tus cosas, que sea un desafío para nosotros mirarles. Gente jugada por ti, gente que, Señor, se desvive por ti, se apasiona por ti, porque tú eres el Dios de la gloria. Levanta una iglesia así, Señor. Depende de nosotros cómo va a ser esta iglesia, de nosotros, de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser así, Señor. Esta iglesia era nueva y fueron jugadísimos, Señor. Jugados por tu causa. Ninguno retrocedió, ninguno se escapó, ninguno se salió, ninguno tiró la toalla, ninguno se fue de la iglesia. Ninguno, Señor. Porque tenían bien claro que estaban en los caminos y en la perfecta voluntad de Dios. Ninguno, y siendo nuevos, Señor, no tenían un curso básico, no tenían instrucción, clases, cursos, discipulado, no tenían nada. Y nosotros lo tenemos todo, Señor, todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Prepáranos para el día del juicio. Te alabamos en esta noche, te bendecimos. Que toda la gloria sea para el Señor Jesús.